Muy buenas tardes, señora presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte, señores fiscales superiores, señor doctor Glenn Calvo, fiscal de Costa Rica, ponente el día de hoy, señores compañeros y compañeras del Ministerio Público de Lima Norte, público en general. Para nosotros es un gran honor presentar el día de hoy nuestra tercera ponencia a cargo de un reconocido profesional fiscal de Costa Rica, quien gustosamente ha aceptado participar en compartir los conocimientos, las experiencias de nuestro hermano país. Es importante resaltar que la ponencia del día de hoy del doctor Glenn estará enfocada precisamente en un tema muy importante de actualidad y que tiene que ver pues con la búsqueda de elementos de convicción, con la búsqueda de la evidencia, el tema de la prueba en la ciberdelincuencia, un delito que ataca pues al mundo y que nosotros no somos ajenos a ello. Gracias, doctor Glenn, por participar en este evento académico que da realce su presencia a esta jornada que tiene como propósito compartir experiencias y, como siempre he mencionado, legitimar el conocimiento para aplicarlo en beneficio de la ciudadanía. Muchas gracias a todos ustedes por su interés. Iniciamos con la Jornada Académica Virtual Internacional de hoy. Como tercera ponencia tenemos el tema La prueba en la ciberdelincuencia, a cargo del doctor Glenn Céspedes, quien es fiscal adjunto de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Costa Rica, especialista en contenido en la Unidad de Capacitación del Ministerio Público, encargado de los programas de primer ingreso para fiscales y regionalización en materia de delitos funcionales. Fue profesor de Derecho Penal en la Universidad Católica de Costa Rica y en la Universidad Internacional de las Américas. Egresado del doctorado en Derecho Penal de la Universidad Libre de Costa Rica. Magíster en Derecho Penal por la Universidad Internacional de las Américas. Licenciado en Derecho por la Universidad Federada de Costa Rica. Notario público por la Universidad Federada de Costa Rica. Con ustedes, el doctor Glenn Calvo Céspedes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y de verdad un honor compartir con ustedes a 217, 18 kilómetros de mi país. Esas son las maravillas de la tecnología que vamos a analizar ahora, y también pues vamos a analizar un poco la forma en que la tecnología también ha ayudado mucho a la criminalidad global. Cuando se me presenta este tema en la generalidad, señoras y señores, y pues se me encarga hablar un poquito de ciberdelincuencia, en realidad cada vez que tengo que hablar del tema, aprendo un poco más. Y es que si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos avanzado a pasos de gigante, por lo menos tecnológicamente hablando, y de la misma forma también socialmente hablando. Podríamos decir que en este momento nosotros estamos inmiscuidos, involucrados, interrelacionados directamente con la tecnología. Una prueba de esto es lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿verdad? Hace 10 o 15 años hubiese sido prácticamente imposible que nosotros nos reuniéramos de esta forma, hablar de temas y pudiésemos haber compartido esta ponencia. Me hubiera encantado estar con ustedes en Perú, conocerlos en persona, pero creo que esta es una de las formas también en la que nosotros ya lo podemos realizar y en la que nosotros podemos pues darnos cuenta del punto. Si bien las jornadas de ustedes, don Marco me lo había indicado anteriormente y pude revisar bastante las ponencias y las formas, va enfocada a la oratoria en el juicio oral, a la forma de presentación de pruebas. Yo me permití hacer unas especies de introducciones para que el tema no quedara corto y de esta forma pudiésemos interpretar cada uno de nosotros qué vemos de la tecnología, cómo la delincuencia avanza en la tecnología y además también de dónde provienen los términos con los que nosotros usamos. Es muy interesante ver que para poder hablar de este tema, tenemos pues que devolvernos un poquito y establecer un poquito temas
que han venido dándole sustento a la normativa nacionales e internacionales. Y lo bonito tal vez de este tema, y tal vez lo que a mí me llama la atención, es que lo que les voy a explicar hoy no es ajeno para ustedes. Al hablar de ciberdelincuencia y al momento en que nosotros podemos estar hablando acá de ciberdelitos, ciberdelincuentes, prácticamente estamos hablando un mismo idioma a nivel latinoamericano y casi que a nivel occidental mundial, porque es una delincuencia de carácter transnacional. Entonces, si ustedes observan, básicamente, hablamos de criminalidades que se expanden a través de todas las fronteras y que funcionan de una forma estrictamente o básicamente uniforme y que nos permiten a nosotros entonces poder determinar que la forma de actuación acá, la legislación que se presenta en mi país, que como dije está a 257 kilómetros del de ustedes, ¿verdad? Más o menos a 3 o 4 horas en avión, y el que se va a presentar en el país de ustedes viene siendo una forma muy, muy similar. ¿Cómo inicia esto? ¿Cómo es que nosotros iniciamos hablar de delincuencia o ciberdelincuencia? ¿Cómo es que nosotros empezamos a hablar de los delitos de peligro social? ¿Cómo es que empezamos a expander entre el derecho penal, la sociedad y las leyes internacionales y nacionales el tema de la preocupación que se da a través de la actuación en los elementos informáticos o en las redes sociales? Pues obviamente inicia con la posibilidad que tiene la tecnología de impregnar nuestra sociedad y ese cambio voraz, ¿verdad? Ese cambio rápido que hace la sociedad y que permite entonces que ya por allá del año 1986 ¿verdad? Podamos nosotros entonces empezar a hablar de lo que Ulrich llamaba una sociedad de riesgo. Si ustedes toman en cuenta todas las normas internacionales en las que nosotros estamos enfocados y que van dándose con bienes jurídicos pluriofensivos para todos nosotros, no los superindividuales, ¿verdad? Dejamos un poco de ver la vida como una forma única, sino que ya la vemos a nivel social. Ulrich en 1986, más o menos, Ulrich Beck, un alemán que es un sociólogo que se convirtió en sociólogo criminal, nos explica a nosotros que la sociedad de riesgo, esa sociología del riesgo, es una síntesis que se hace del momento histórico en el que estamos y que despoja completamente de los componentes centrales a la sociedad y nos debate o nos presenta a nosotros un debate nuevo sobre básicamente qué caracteriza a la sociedad moderna. ¿Qué nos da a nosotros en la sociedad contemporánea? Y la sociedad contemporánea, señoras y señores, lo primero que nos ofrece es una cantidad de riesgos elevados que están directamente relacionados a la tecnología y al sistema productivo. Y además también nos toma esos riesgos como una parte que muchas veces es difícil de detectar por los sentidos humanos, por la vista, por el tacto, ¿verdad? Por el olfato. Y nos explica también que el peligro al que nos expone es un peligro inminente, que viene posterior, pero además que hemos perdido la forma de calcular este riesgo. Y es que este es uno de los ejes centrales que nosotros podemos ver. ¿Por qué el eje central? Porque al avanzar la tecnología de esta forma, al correr la tecnología de esta forma, nosotros empezamos a observar o empezamos a poder determinar que no somos capaces de detener estas posibilidades de delincuencia que tienen terceras personas a través de un ordenador o ahora a través de algún otro aparato como un teléfono inteligente, por ejemplo, una tableta o algunos otros elementos importantes como incluso videojuegos portátiles desde los cuales se pueden cometer cualquier tipo de acto delictivo. Cuando inicia este tema de la sociedad de riesgo, Beck únicamente se enfoca en el concepto social, en el concepto de el derecho penal, en el cual a través de la tecnología ya no van a haber una distinción ni de clases sociales, ni de países, sino un solo riesgo desplegado en la sociedad y además de esto un riesgo global, un riesgo que nos involucra a todos como mundo y que nos da una condición incierta, ¿verdad? Para
Ulrich hablaba en el 86 de los próximos 10 años, o sea, para el año 96, y sin embargo, nosotros todavía seguimos hablando del tema y no hemos podido ni mimetizar ni tampoco minimizar estos riesgos de una manera concreta y correcta. Dentro de los riesgos o la sociedad teníamos, por supuesto, la tecnología y la forma en que la tecnología pierde eventualmente la posibilidad de darnos ya no solamente la forma sistemática de lidiar con peligros, sino también la forma de poderlos detener. Y iniciamos entonces con muchos elementos a través de este tiempo. Entre ellos, creo yo que el más importante o la forma más importante en la que nosotros empezamos a ver estos elementos vienen siendo las redes internacionales como el Internet, que aparece después de una serie de pruebas que se hacen, de pruebas militares, se convierte después en una red comercial para terminar siendo lo que al día de hoy tenemos o comprendemos como ya una red popular, social, que hemos utilizado como el día de hoy, por ejemplo, hasta para compartir académicamente, para poder hablar con seres queridos, pero por supuesto también para poder realizar ataques sistémicos a países, a gobiernos, a personas, a instituciones y también pues delitos de lo que nosotros podemos llamar comunes, pero que se dan con la utilización de algún instrumento de la informática. Veamos entonces que podríamos estar hablando de una arquitectura del ciberespacio. Una vez que Ulrich empieza a hablar de la sociedad de riesgo y entre los 90s y los 2000s empieza la Internet pues a explotar en el mundo y empieza la Internet a ser popular para todos, convirtiéndose, de acuerdo a lo que las Naciones Unidas está promoviendo en este momento, pues en un derecho humano, o sea, teniendo ya que el acceso a una red como Internet para poder buscar, para poder estudiar, para poder trabajar, para poder comunicarse, ya no es simple y sencillamente un capricho, un lujo como lo fue en los 90s o los 2000s, sino que en este momento ya es una necesidad humana diaria para el desarrollo de nuestras actividades. Y además de eso, pues también sabemos que es una red que se ha ido perfeccionando con el tiempo y que en este momento tiene una alta calidad de resolución, como la que vemos el día de hoy, tiene una alta calidad de difusión y una posibilidad enorme. Los que estamos un poquito más viejillos, para ponerlo de esa forma, y cuando yo hablo de viejillos hablo de personas de una edad mayor, es un dicho que tenemos aquí, generalmente a los ticos se nos dice, a los costeños se nos dice ticos porque tenemos la manía de poner todo en mínimo, ¿verdad? Es una de las cosas con las que siempre hablamos, hacerlo todo en diminutivo, entonces ustedes me van a escuchar que se me puede salir por ahí algún dicho en diminutivo, como el que acaba de hacer viejillos, ¿verdad? Las personas que tenemos más de 40 años o que rozamos los 50 años, nos ha costado un poco, ¿verdad? Desde ese punto, pues acomodarnos al cambio tecnológico diferente a los muchachos pues que nacieron en los 90s o que nacieron en los 2000s y que nacieron directamente con la tecnología del Internet y que eso les ha producido una facilidad enorme de trabajo. Hemos cambiado ya legal y penalmente hablando la posibilidad de hablar de delitos informáticos, como se hacía antes, ¿verdad? La distinción que teníamos conceptual de delitos informáticos, que ya estaba pues bastante añeja o bastante vieja, que definía el delito informático como aquel que se cometía contra un instrumento tecnológico, un componente tecnológico, una red, o bien el cual el delincuente se valía de esta red o de este instrumento para cometer cualquier hecho que ya estuviera tipificado como delito, a hablar de cibercrimen y ciberdelitos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, después del 2001, si no me falla un poco aquí la memoria, que empieza el mundo a tener un poquito más de control o descontrol sobre los delitos informáticos, se reúnen en Budapest y realizan el convenio de Budapest. Varios países europeos, incluye también a países latinoamericanos, después en sus convenios, y empiezan entonces a la preocupación por qué está pasando en Internet, qué están haciendo con Internet, qué está haciendo la gente dentro de la red, cuál es su relación social,
qué están haciendo las personas ahí. Y pueden notar que además de estarse interrelacionando, están comerciando productos. Además de estar comerciando productos, están haciendo negocios. Además están cambiando su forma social presencial a una forma un poco más virtual, pero también descubren que ya empieza a estar pues los primeros delitos informáticos que van siendo de alguna manera simples, incluidos en una forma de introducirse a ciertos sistemas, a ciertos elementos de seguridad que para su momento apenas estaba conociendo como se conoce el día de hoy, ¿verdad? Como es la seguridad cibernética. Y entonces, a partir de ese momento, las grandes potencias y las personas un poquito más estudiosas del tema de la informática empiezan a hablar de un ciberespacio. Ya no empezamos a hablar propiamente de delitos informáticos y toda esta sencillez que podría ser en su momento el entrar a una computadora, ingresar a un cajero automático de un banco desde su computadora o a una cuenta bancaria y desviar eso y no dejar rastro, ¿verdad? Como fue de los primeros desfalcos que se hizo mediante el grooming o el gusanito, sino que ya estábamos perfeccionando, ya los delincuentes estaban perfeccionando su actuar, ingresando a grandes instituciones, no solamente para extorsionarlas, sino también para entender cómo funcionaban, boicotearlas o de alguna manera también pues detener un poco su funcionamiento por situaciones sociales o situaciones económicas. Entonces ingresan al Pentágono, ingresan a Wall Street, ingresan a la Bolsa de Valores de Tokio, ¿verdad? Ingresan a las cuentas de la Casa de Moneda Real de España, y ahí es donde las grandes potencias empiezan a preocuparse y empezamos a hablar entonces de una arquitectura del ciberespacio, de cómo el ciberespacio se va juntando y va creando eventualmente un mundo en el cual podríamos vivir de manera virtual. Ya no la comunicación, ya no el establecimiento del comercio, ya no la posibilidad de establecer una, dos o tres situaciones de entretenimiento, sino ya una forma de vida concreta dentro de un mundo que puede ser, y esto es tal vez lo más preocupante de mi punto de vista, completamente manejable y además puede ser estructurado y destructurado en cuestión de segundos. ¿Por qué me preocupa? Porque para que el mundo real sea estructurado o desestructurado en un tiempo normal, pues ya todos y cada uno de nosotros sabemos que tiene que existir una guerra, tiene que haber un ataque, tiene que haber una invasión, tiene que haber un levantamiento en armas, tiene que haber una rebelión, pero en un mundo virtual, la rebelión digital, como se llama, ¿verdad? Puede ocurrir en un segundo. Con un clic, puede ocurrir con un algoritmo, puede ocurrir en el momento en que la persona que tiene el poder o la posibilidad o el conocimiento para hacerlo, lo logra hacer. Y desde ahí entonces hablamos de la arquitectura del ciberespacio y hablamos de este ámbito en el cual podemos subsistir sin necesidad muchas veces de salir al mundo físico o al mundo exterior. Entonces hablamos de que la arquitectura del ciberespacio, que nos lo da don Fernando Miró Linares, en un libro que se llama Los ciberataques, pues establece que la posibilidad entera y concreta, ¿verdad?, del ciberespacio viene siendo una construcción arquetípica de manera ideal, de manera virtual, de manera muy enfocada a la realidad que cada uno quiere ver, y que permita vivir ahí y permita determinarse dentro de este punto. Bueno, ustedes si se ubican y al final de la charla lo vamos a comentar si tienen el gusto, pueden ubicar situaciones tan específicas que parecerían de películas de ciencia ficción como situaciones del metaverso que está haciendo ahora Facebook, o situaciones de avatars, ¿verdad?, como lo están haciendo ciertas compañías del mundo como Amazon, por ejemplo,
que permiten entonces que la arquitectura del ciberespacio presente esta ilusión de vida, esta ilusión virtual, y que además esta ilusión venga a convertirse en el mundo real de nosotros. Tenemos ahí, dentro de esta arquitectura del ciberespacio, por supuesto, pues personas que eventualmente se dedican a los delitos, ¿verdad? Este desarrollo del Internet tiene un nuevo reflejo de la delincuencia, tiene un nuevo reflejo de nuevos tipos penales, nuevas formas de actualización, ¿verdad? La potencia y el alcance que tiene una red de este tipo hace que nosotros estemos en cualquier parte del mundo en casi un instante, y por lo tanto, la delincuencia pueda cometer un hecho delictivo contra otra persona u otro sistema a kilómetros, de miles de kilómetros de distancia, y tal vez lo que más siempre le ha llamado la atención a los delincuentes, y creo que eso es en todo el mundo, es que se pueda generar desde un aspecto concreto de impunidad y que no permitiría conocer a la otra persona, no podría conocer la otra intención. Si yo en este momento hago este ejercicio con ustedes y apago mi cámara, yo nunca la hubiese encendido, o dentro de mi fotografía hubiese puesto eventualmente la fotografía de cualquier otra persona, ninguno de ustedes, creo que a excepción de Don Marco, me ha visto en persona y podría saber si quien les habla es Glenn Calvo, o quien les habla puede ser José Pérez, o quien les habla puede ser Gustavo Hernández, o puede ser Scott Johnson. Ustedes no podrían saberlo porque no habría una posibilidad, si yo mantengo esta situación desde esta forma, de que ustedes lo puedan saber. Ese es uno de los ejemplos que yo doy en este tipo de charlas, cuando las doy así, porque es muy simple que ustedes puedan observar que para mí y para ustedes es muy fácil, simple y sencillamente, pasar en el anonimato, que es quizás lo que más persigue la delincuencia hoy en día, ¿verdad? La delincuencia transnacional y el crimen organizado, que es la más fuerte, lo que más ataca a nuestros países latinoamericanos, lo que persigue es mantenerse en el anonimato, utilizar herramientas que le permitan tener una fachada normal, pero enriquecerse a través de esto. Bueno, además permite una interacción directa con las víctimas, ¿verdad? Estas características físicas de la red permite automatizar el delito, y además de automatizar el delito, pues también permite actuar en cuestión de segundos sin un desplazamiento máximo. Pongamos el ejemplo de que para poder, como digo yo siempre, para poder quitarle la vida a una persona, por ejemplo, cualquiera se puede desplazar por un espacio de kilómetros. Para poderlo hacer, tendría que hacerlo, salir, vestirse, montarse en un vehículo, etcétera, e ir hasta donde está la otra persona, si fuese, por ejemplo, un asesinato por encargo. Y sin embargo, dentro del ciberataque, una persona sin necesidad de salir del sitio donde se encuentra seguro, que tiene que estar protegido, podría atacar una máquina, podría atacar un respirador, podría atacar un hospital completo y acabar con miles de vidas de esas personas que estén en el hospital. Y ahí podemos hablar entonces de conceptos que no son tan pacíficos desde mi punto de vista, conceptos que no han llegado a una distinción. Una de las cosas que distingue este derecho penal de cuarta generación, ¿verdad? Como lo decía Mirpuch, es que la conceptualización simple de los hechos que están sucediendo, y además de las definiciones que podemos tener, van cambiando con el tiempo. Yo les ofrezco 3 definiciones de cibercrimen y ciberdelito que para mí pueden ser de las más concretas, tal vez, para nuestro trabajo y para poderlo definir, ¿verdad? Que es una acción delictiva cometida a través de estas redes. Y les introduzco un término tal vez conocido para algunos es desconocido, y es el término de la Internet profunda o la Deep Web. Cuando hablamos de la Internet profunda, pues es ese espacio, ese ciberespacio, esa arquitectura del ciberespacio. Si alguno ha tenido la oportunidad de ver cómo funciona, lo podríamos también hablar al final, porque es un tema muy interesante, en el cual no se entra, no se ingresa por los navegadores o por los buscadores tradicionales o de la forma tradicional en que ingresamos a Internet,
sino que tiene que haber una especialización un poquito más de conocimiento técnico, un poco más para poder ingresar a esta red, y esta red lo que tiene en realidad es todo un mundo delincuencial a la mano de quien tenga la computadora en su frente y el mouse en su mano. Ahora ustedes en la Deep Web pueden encontrar desde tráfico de órganos, tráfico de armas, tráfico de niños, fórmulas para hacer droga, fórmulas para matar personas, personas que se ofrecen, o sea, personas lo que nosotros llamamos sicarios o asesinos en serie, venta ilegal de artículos, propiedad intelectual, pornografía infantil, lo que ustedes delincuencialmente puedan hablar, ahí se ofrece y el trato pues se da de esa forma. Además, el ciberdelito dentro del espacio del cibercrimen, yo también lo quise definir como la acción tipificada que es cometida a través de tecnologías de información de comunicación, que en algunas ocasiones no son tan sencillas como la Internet y que son utilizables por ciertos grupos para poder manejar su información de una manera más encriptada. Sin embargo, la ciberdelincuencia también ingresa, el ciberdelito también ingresa a estas con el conocimiento que tiene, dañando estos equipos, utilizando de forma irregular estos equipos o sus programas o los elementos técnicos. Y además también, una última definición que ustedes van a encontrar en la doctrina, son las actividades realizadas por la tecnología virtual que pueden llevarse a cabo de las redes, o sea, las actividades delictivas dentro de una tecnología virtual que se puede llevar a cargo de las redes sociales, que hoy en día creo que forma parte del hogar de todos nosotros, de alguna u otra manera, si no es a través de nosotros mismos, es a través de los hijos, a través de los hermanos, a través de los sobrinos, pero las redes sociales están presentes en toda nuestra vida y, por supuesto, en nuestro trabajo. Desde ahí, ¿verdad? Considero que este tipo de delitos generan un daño a mayor escala y de mayor consideración. Es muy diferente, voy a poner un ejemplo muy clásico y muy sencillo, es muy diferente la exposición de una fotografía en el tiempo anterior, vamos a hablar de un desnudo pasado de mano en mano, en un lugar en específico que no va a llegar a más de, no sé, 200, 300 manos, a una fotografía de un desnudo expuesta en la red social que le va a llegar a todas o a la mayoría de personas del mundo que tengan la posibilidad de ingresar ahí. Entonces eso les da a ustedes una idea de la magnitud del daño que causa los ciberdelitos y quizás de el poco conocimiento y la poca importancia que nosotros le hemos ido pues entregando a través del tiempo. Este impacto, ¿verdad? Que siempre va a ser mucho mayor, facilita la comisión de los delitos, ¿verdad? Y además también facilita la comisión de delitos en masa de una mayor fuerte y la difusión de esta apología al delito o estas formas de realizarlo, ¿verdad? Por ejemplo, en el terrorismo, en la discriminación de ciertos grupos de personas, en la xenofobia, en la difusión de la pornografía infantil, el intercambio de esta misma, ¿verdad? En la posibilidad de violentar los derechos de autor y además también en algo que nosotros estamos, por lo menos hablo de mi experiencia, estamos un poco atrasados y es en la conformación de grupos criminales mundiales para delinquir a nivel global y del que nosotros no tenemos idea de la forma en que estas personas o estas organizaciones se están entrelazando entre sí para desde algún momento pues llevar esto a un puerto delincuencial en el que nos están cercando completa y absolutamente. Ahí, señoras y señores, podemos empezar a hablar también un poco de la forma o la especificación de la mixtura que vamos a hacer entre lo que vemos como ciberdelito, lo que nosotros notamos como cibercrimen, las actuaciones criminales, los tipos penales que están tipificados en cada uno de nuestros países y el concepto de prueba que aún todavía todos nosotros manejamos porque
revisando un poco el código procesal de ustedes para poderles dar la charla, revisando un poco la forma y un poquito de sentencias de las que ustedes tienen por ahí, pues veo que el concepto de prueba y los elementos de prueba que nosotros tenemos todavía es muy llevada de la mano, o todavía por lo menos es bastante identificada. Y les traigo el concepto de prueba de Cafferata Nores, que para mí es el que se universaliza más hacia nuestros países latinoamericanos, y que nos dice que la prueba es aquel elemento que confirma o desvirtúa una hipótesis o una afirmación precedente. O sea, es en realidad llevada a nuestro proceso penal, es la prueba como todo lo que nos puede servir para descubrir un abstracto filosófico, le llamo yo, que es la verdad real, ¿verdad? Y además también darle sentido, rellenar o conceptualizar los casos que nosotros estamos llevando. Creo que alguien levantó la mano, bueno, creo que era al final, perdón, es que ahí es la forma, ya el muchacho no la ha dado bien. Desde ahí, en esta conceptualización de prueba, yo siempre me gusta hacer dos divisiones cuando hablamos del ejercicio probatorio, y es la noción que tenemos que tener nosotros como fiscales, como órgano persecutor, como órgano encargado del jus puniendi estatal para definir los procesos, entre lo que es prueba en sentido estricto, en este concepto, como les digo, de buscar la verdad real, y lo que en realidad es cómo ingresamos la prueba al proceso penal. O sea, de qué manera es que nosotros vamos a ingresar esa prueba al proceso penal y de qué forma es que nosotros tenemos esa prueba. Entonces, igual los medios de ingreso de prueba para todos y cada uno de los países latinoamericanos vienen siendo prácticamente los mismos en un sentido pues, de generalización, en un sentido diferente, ¿verdad? Es el procedimiento que se establece dentro de la ley y que nos tiende a nosotros a lograr y permanecer el elemento de prueba dentro del proceso penal. Siempre, o la generalidad es que esté establecido en los códigos procesales de nuestros países, de una manera cerrada o con números clausos, ¿verdad? O sea, siempre protegiendo los derechos fundamentales y estableciendo normas muy, muy específicas que nos dan formalidades y que no lo van dando en diferentes etapas del proceso, ¿verdad? No se nos pone para todos. Si nosotros logramos enlazar el concepto de cibercrimen, arquitectura del ciberespacio, la sociedad de riesgo, con este concepto penal de prueba, les voy a decir desde mi humilde punto de vista que es bastante, bastante difícil poder conciliar estos dos conceptos, uno que es más tradicional, que es más lento, que lleva una serie de formalidades y que lleva una serie de restricciones, y otro que va a años luz, ¿verdad? Que va a años rapidísimos, como el ciberdelito, en el cual la prueba puede desaparecer en un minuto, ¿verdad? Si nosotros no actuamos, en el cual los elementos probatorios puede ser que no dejen rastros o que nosotros no podamos ver los rastros por la costumbre que tenemos de buscar prueba física, de aplicar criminalística básica a los hechos, por la forma en que están construidos nuestros códigos procesales, básicamente, ¿verdad? En los cuales se establece obviamente el espacio físico, la atención de la escena del crimen o la búsqueda dentro de la escena del crimen, y ahí es donde a mí se me presenta una disyuntiva bastante fuerte y en donde yo creo que nosotros vamos a ir viendo, por lo menos desde mi perspectiva, cómo se quiebra el derecho procesal penal, cómo se quiebran los derechos fundamentales, ya no de las personas, de los ciberdelincuentes, sino básicamente de las personas que somos víctimas de los ciberdelincuentes. Imagínense ustedes que si ustedes revisan las noticias, por ejemplo, de mi país, ¿verdad? Solo el mes pasado hubieron 300 ataques informáticos a instituciones públicas. A inicios del presente año tuvimos ataques a 3 instituciones que son básicas, pilares de nuestra sociedad, como lo es la Caja Costarricense de Seguro Social, que tienen eventualmente pues toda el área de salud de nosotros, al Ministerio de Hacienda, que es el que tiene pues todo el dinero y el que maneja todo el dinero, y además también al Ministerio de Educación Pública, que es el que maneja la educación que nosotros acá es gratuita para todas las personas. Y eso ingresaron de una forma
bastante simple, creo yo, para los ciberdelincuentes, porque nosotros estamos acostumbrados a proteger y a preservar nuestras instituciones, nuestras viviendas, el momento que usted ven, con verjas, con cámaras de seguridad, ¿verdad? Con elementos, con policías que las resguarden, pero nuestros sistemas, que son básicamente la misma forma, llevan los mismos datos y la misma importancia, los dejamos al aire y los dejamos de alguna manera fuera de esta protección y de una forma, yo creo que hasta descuidada. Hay una serie que se acerca bastante a la realidad del arquetipo del cibercrimen, una serie que fue muy galardonada, que se llama Mr. Robot y retrata, creo muy bien, tanto el perfil criminológico de un delincuente de este tipo, que ahora vamos a ver la diferencia de los delincuentes o de los hackers, y las formas de actuación y la motivación, que también es bastante interesante. Es un videito corto, es el trailer de una de las temporadas de la serie, pero que es muy interesante para que ustedes puedan más o menos conceptualizar e imaginarse y vivenciar cómo es que una persona de estas actúa y de qué forma es que lo hace. Para mí, prefiero la discreción. ¿Qué haces exactamente? Hackeo al FBI. Tengo que averiguar lo que ellos saben. Tengo que averiguar lo que ellos saben. Mi negocio en línea es importante para mí. Prefiero la discreción. ¿Qué haces exactamente? Hackeo al FBI. ¿Todo en orden? Paso 1. Identifique el objetivo y sus defectos. Siempre hay defectos. Aprendí eso muy pronto en la vida. Mi primer hackeo, la biblioteca pública. Un servidor con un FTP vulnerable en su equipo AS400. Lejos de la era de Android. Ahora uso el mismo smartphone del FBI. La biblioteca fue una prueba para ver si podía incluso entrar al sistema. Desde entonces aumenté mis retos. Por ejemplo, el paso 2. Construir un malware y preparar un ataque. En mis manos el día cero es envuelto en código como un obsequio navideño. Entonces se convierte en un exploit. La expresión programática de mi legado. Vivo para esta porquería. Paso 3. Un reverse shell. Un exploit en 2 etapas. El paquete ideal. Cargo el malware a un sistema de entregas Femtocell. Mi propia torre celular que interceptará todos los datos móviles. Similar a mi primera vez. Cuando me encontré mirando el registro de multas, nombres de empleados, dirección de miembros. Todo era revelado. ¿El secreto del hackeo perfecto? Hacerlo infalible. Oculto dentro del kernel hay una bomba lógica, un código malicioso diseñado para ejecutarse bajo circunstancias que yo programé. Si el FBI toma una imagen de la Femtocell, toda la memoria se autocorromperá o explotará. Paso 4. Escribir el guión. ¿Por qué hacerlo yo mismo? Porque así fue como aprendí y sé con exactitud qué, cuándo y cómo funcionará. No fui dañino en mi primera vez. Solo miré alrededor, pero me sentí tan poderoso. Con 11 años y en completo control de la biblioteca pública del municipio de Washington. Hoy es diferente. Hackea al mundo. Último paso. Lanzar el ataque. Una vez hecho, me adueñaré del teléfono Android de cada agente del FBI de ese edificio. Tomaré la red del Malcorp, sus aplicaciones, de todo. Administrador de dominio. Esta emoción de someter un sistema es la mayor fiebre. El acceso de Dios. Esa sensación jamás decae. Todo está en orden. Casi. Esta noche garantizado. FTP en 1 hora. Debo hablar con el administrador del sistema. El antiguo técnico, el que lo configuró. Hay una base de datos encriptada en el viejo servidor al que necesitaré ingresar. ¿Quieres hablar con RT? Sí, así se llama. Hablaré con Rey. A ver qué dice.
les digo que en ese poco momento, o en ese cortos 3 minutos de la serie que se llama Mr. Robot, él hace toda una explicación de la forma en que un delincuente cibernético trabaja utilizando solamente sus conocimientos de su inteligencia, ¿verdad? Vean que incluso, si ustedes lo logran ver por ahí, y lo logran determinar del video, la forma en que él lo establece de una computadora que no es propia, que no es suya, está en una computadora que es externa, en un servidor que es externo, con un IP, con la situación de la computadora que es completamente diferente. Si a nosotros nos correspondiese, por ejemplo, investigar quién hackeó al FBI en ese momento, no podríamos ni siquiera empezar por la determinación de una persona física con una claridad medianamente importante, o bien con una dirección medianamente importante de esa persona, dentro, físicamente hablando, de su casa, para poder realizar actos de búsqueda de prueba. Nos sería sumamente difícil a nosotros, ¿verdad?, ir, porque la forma en que lo hacen es muy íntima y muy secreta, ¿verdad? Otro de los temas que es interesante del corto que les presento es el lenguaje que él utiliza y la forma como él explica cómo él ingresa al sistema y cuál es su forma de actuación, y además su ulterior motivación, que es simple y sencillamente vulnerar el sistema, lanzar el ataque y poderse enorgullecer después. Esto es lo que llaman un white de hacker en alguna manera, o lo que yo diría, de lo que yo he podido ver y leer, que es el verdadero hacker. Los hackers iniciaron así como inicia el personaje de la serie, ¿verdad? Inicia con una causa social, inicia con un reto, inicia con una posibilidad, para después irse convirtiendo más bien en delincuentes que se ven beneficiados económicamente o por terceras cosas en este punto. Retomando este elemento, en la búsqueda de esta prueba, como la que ustedes observaron ahí en el video, para la búsqueda de esta prueba, nosotros no podríamos utilizar métodos normales y sencillos, ¿verdad?, ni siquiera para validar esta prueba y para poderla interpretar. Para poder interpretar los algoritmos que el personaje estaba introduciendo en la computadora y cómo estos algoritmos pueden introducir la bomba lógica, como dice él, que no es nada más que un virus que se autodestruye, ¿verdad?, en el momento. Y para poderlo dar, tenemos que usar ciencia importante, que viene siendo una especie de ciencia exacta, pero que va moviéndose con el tiempo, que es la ingeniería forense. Para poder determinar la ingeniería forense, o para poder dar, necesitamos sí o sí, digo yo, ¿verdad?, o sea, específicamente, alguna persona que conozca esta disciplina, que haya estudiado esta disciplina, no necesariamente con título, pero por lo menos que la haya estudiado, y que pueda analizar los sistemas informáticos. Teniendo los sistemas informáticos, no solamente como el software que ustedes o que estamos utilizando el día de hoy, ¿verdad?, o solamente observar el hardware dentro del disco duro que tenemos en las computadoras, etcétera, sino las redes, las comunicaciones inalámbricas, lo que está en la nube o el iCloud, que algunos manejan en Apple y otros se maneja pues ya de manera más amplia, los dispositivos móviles, que creo que todos nosotros tenemos algún tipo de dispositivo móvil, un teléfono, una situación de juego, un control de seguridad. Ahora tenemos televisores inteligentes que también son fáciles, son determinantes de hackear para poder ingresar eventualmente a los lugares con virus. Tenemos inteligencia artificial. No sé si ustedes alguna vez han observado, manejan en sus casas o en algún lado han visto, ¿verdad?, los robotcitos estos que limpian en las casas, ¿verdad?, que los que van, que son muy simples para limpiar, o bien las famosas casas inteligentes manejadas por Alexa o por algún otro personaje que haya creado una compañía como Amazon creó Alexa. Todos estos elementos importantes y estos elementos de inteligencia artificial y estos elementos también de redes, para nosotros como fiscales, por lo menos hablo por mí en mi caso y en mi experiencia, muchas veces son muy difíciles de identificar, muchas veces son muy difíciles de explorar y sobre todo, pues muchas son muy difíciles de poder valorar lo que se encuentra dentro de ellos o la potencia o lo que puedan hacer. Nunca se me olvida, y esto ya a manera de anécdota judicial, siempre digo a manera de caso,
de las primeras veces. Yo me he desempeñado por 25 años en el Ministerio Público y he tenido una carrera de creo que es 16 o 15 años directo trabajando contra el crimen organizado, desde toda su acepción, ¿verdad? De materia de drogas, tráfico de personas, legitimación de capitales, ciberdelincuencia, delitos de corrupción de alta gama. Y recuerdo cuando iniciamos el tema y me llamó mucho la atención haber llegado a un allanamiento, sí, allanamiento, que ustedes dicen exactamente igual, bueno, a detener a unos delincuentes que eran rumanos, que realizaban delitos de estafas de tarjetas en mi país, clonaban tarjetas, y nunca supimos cuál era el método más usual que ellos utilizaban para clonar estas tarjetas. Cuando yo observo los lentes que ellos utilizaban, los lentes de sol que ellos andaban, ¿verdad? Los que se ponen para el sol, veo que son, además de que son muy llamativos, extremadamente llamativos, y era raro, me llama mucho la atención ver algo llamativo en un europeo, ¿verdad? Porque generalmente no son extravagantes, somos nosotros los que andamos lentes de colores, etcétera, pero también la forma que tenían, que era una forma que no era, digamos, que la que puede estar estructurada en ese momento en la moda. Y cuando el rumano nunca se quiso quitar los lentes, no se los quitaba, hasta que le dijimos a un policía que por favor se los decomisara, ¿verdad? Para que no se fuera con los lentes oscuros, porque ya eran como las 7 de la noche, ya había caído el sol, acá cae muy temprano, a partir de las 6, y él seguía con sus lentes oscuros, y ¿dónde se lo quitó? Pues el rumano se resistía, y cuando nosotros tomamos esos lentes, y yo los hago a ver, me doy cuenta que tenían una patilla especial, y esa patilla tenía como una especie de lector óptico con una llave, y era a través de ahí en donde él grababa las personas que iban al cajero automático, metían la clave, o donde grababa también los códigos de las tarjetas para poderlas reproducir en la máquina que tenía, ¿verdad? Para mí eso fue, imagínense, estamos hablando hace, no sé, en el 2005, o sea, ya hace mucho tiempo, creo que 17, 18 años. Para mí eso fue como estar viendo una película futurista, ¿verdad? Y eso era lo más normal, me imagino, para este tipo de ciberdelincuentes. Entonces, todo este tipo de elementos que nosotros no conocemos son los que utilizan para este punto, y son los que la ingeniería forense de la informática nos da para poder buscar la evidencia digital. Entonces, el primer punto que tenemos que tomar en cuenta es que para buscar la evidencia digital no podemos hacer una búsqueda normal, una búsqueda sencilla, un registro sencillo o una hipótesis sencilla de la evidencia. Tenemos que tener conocimientos un poquito más avanzados, o personas con conocimientos un poquito más avanzados que nos permitan a nosotros determinar y definir esto. Y de ahí también algunos conceptos de lo que puede ser prueba digital y dónde los podemos encontrar. Ustedes vieron que el personaje habla de servidores, ¿verdad? Servidores como estos hosts o estas grandes máquinas que son las que tienen una capacidad de memoria RAM increíble para poder guardar todos los datos que nosotros utilizamos. Pues sí, todas las instituciones a nivel internacional, o todas las empresas grandes, las personas que manejan muchísimos empleados, como son todas nuestras instituciones a nivel latinoamericano, manejan estos hosts o estos servidores, que es donde se guardan todos los datos que se necesitan, ¿verdad? Que son terminales de conectividad, y es uno de los lugares en donde nosotros podemos encontrar la mayor cantidad de prueba digital. La prueba digital, independientemente de que se destruya en el momento, o que yo llamo destruir, pero ese no es el término correcto, sino que se borre, ¿verdad? Nosotros decimos muchas veces, bueno, borro un mensaje, borro un correo, borro una fotografía, borro un audio de la computadora, digamos, del trabajo, como ha pasado con los actos de corrupción, pero el registro, el punto AR o el punto RG o el punto P de ese documento, de esa fotografía, siempre va a quedar en un servidor que es un terminal de conectividad. Eso es una de las pruebas que buscamos y uno de los elementos donde podemos buscar pruebas. Obviamente en los equipos de cómputo, y aquí es sumamente interesante, porque así como ustedes observan que alrededor del mundo se habla de paraísos fiscales, de lugares que son importantes para poder esconder su dinero, paraísos donde las personas no tienen extradición, pues hay lugares del mundo en que se llaman paraísos ciberdelincuentes, paraísos electrónicos, porque es muy fácil disfrazar las IPs de la computadora, que yo sé que todos ustedes lo saben, pero siempre me gusta recordarlo, y es como la cédula digital
que tiene cada uno de los equipos de nosotros, ¿verdad? Ninguna computadora tiene un IP diferente, pero sí se pueden copiar y se pueden falsificar los IPs de computadora a computadora, que es más o menos lo que estaba haciendo el muchacho de la serie, lanzando este IP hacia otro lado. Acá recuerdo una anécdota de un caso en el cual era de pornografía infantil, uno de los primeros casos bastante fuertes de pornografía infantil, una red internacional que cubría España, Argentina, Inglaterra y República Dominicana, y Costa Rica, Panamá y Nicaragua, que son los países cercanos. Y el IP que usaba la persona era un IP de una computadora que estaba situada en India, ¿verdad? Porque India es un paraíso fiscal, tiene muy buenos ingenieros informáticos. Perdón, un paraíso digital. Entonces era muy difícil para los investigadores, los ingenieros en ese momento, dar con la dirección de la vivienda o del lugar. Hasta no fue que en una conversación se logró determinar dónde era que estaba ubicado físicamente esa persona, pero si no hubiese sido por eso, por el IP hubiera sido bastante difícil. Los teléfonos móviles que nosotros usamos, los teléfonos inteligentes, que la prueba o la búsqueda de la prueba digital ahí se da por el email o la cédula del teléfono para saber dónde estuvo ese teléfono, cuándo estuvo y de qué manera fue utilizado. Y de ahí pues saltamos a todos los elementos georreferenciales que nos da el teléfono, ¿verdad? Las bases donde pega, los satélites donde están, la posibilidad que tiene de movilidad, dónde se apaga, dónde se enciende, dónde se movió, etc. Ahí con los teléfonos es una de las pruebas digitales más recurrentes, por lo menos en mi país y en materia de ciberdelincuencia y en otras materias también, que nos permite a nosotros entonces recabar muchísima prueba digital, contenedores que tienen datos almacenados, y cuando hablamos de contenedores hablamos de dispositivos de USB, hablamos de dispositivos de juegos electrónicos, de dispositivos en televisores, ¿verdad? De discos duros externos, cualquier dispositivo que permita almacenar datos, ese es el importante. Obviamente las páginas web, que son bastante fáciles de determinar, pero difíciles de ver la información sensible que está dentro de estas páginas en algunas ocasiones, ubicar la que está atrás, las redes sociales, que es uno de los lugares que más nos sirven para buscar prueba digital y que casi siempre contienen información personal o personalísima del sujeto que se investiga o de la persona que está ejecutando el acto, y correos electrónicos, que nos sirve para ver mucho la información y los puntos. ¿Qué pasa con esta prueba? ¿Cuál es uno de los requisitos o de los elementos más interesantes y más definitivos de esta prueba? Bueno, que nosotros, por lo menos hablo de mi país y creo que también en los convenios internacionales, hemos venido protegiendo extremadamente el derecho a la intimidad, el derecho a los datos, ¿verdad? Y el derecho a la imagen. Eso ha sido uno de los tres derechos más importantes de la tercera oleada de derechos humanos a nivel mundial. Y yo no digo que sea malo, pero al proteger esto de manera extrema, ¿verdad? Y al determinar esto de manera extrema, hemos tenido que ir desestructurando, disrumpiendo de manera disrupta cómo ingresamos nosotros a ver esos datos y de qué forma se da. Lo que hemos hablado y lo que hemos tratado de interpretar a nivel del derecho penal y lo que hemos tratado de interpretar a través del derecho procesal y la posibilidad de investigación y detección y detención de este tipo de delitos, es que podríamos hacer un símil a lo que se hace en la vida real, ¿verdad? Entonces hemos ido pues, inventando ciertos elementos de quebranto de los derechos fundamentales, como si hablamos, por ejemplo, de ingresar a una vivienda, tiene que ser con la orden de un juez. Si hablamos de una detención, tiene que ser por un tiempo determinado. Si queremos ver una interceptación, que en su momento era de correo de cartas, que tiene que ser por orden de un juez, debidamente fundamentada. Y así hemos ido nosotros, a nivel de ciberdelincuencia, tratando de ir introduciendo elementos importantes dentro de nuestra normativa. Y hay dos elementos que yo quería preguntarle a cualquiera, si me lo permitía Dave y Marco, cualquiera de ustedes que me quisiera contestar, o dos medios de prueba que son utilizados mundialmente, en mi país no son utilizados. Yo no encontré que se utilizaran en Perú, pero quería saber de sus experiencias para poder empezar a hablar de ellos, y era el encubierto informático o el encubierto en los ciberdelitos y el allanamiento remoto. Entonces, no sé, quisiera saber si en alguno si ustedes en algún momento
si los tienen regulados, si no lo tienen regulado, o si lo han utilizado sin estar regulado, haciendo un símil, digamos, o tal vez una analogía, ¿verdad? Una analogía no se puede, por lo menos en mi país, pero sí tal vez haciendo un símil a esto, y ahora les explico por qué es la pregunta. Sí, la idea mía es poder entender, bueno, y les voy a ir explicando un poco. El único país de habla hispana en este momento, creo, en el que nosotros, en el que se ha ido introduciendo el tema de las investigaciones en ciberdelitos, que ya está además incluido, como les decía, en el convenio de Budapest en el 2001, es España, que tiene regulado desde el año 2015 la investigación y los elementos investigativos para el ciberdelito, con dos medios de prueba que para mí son sumamente importantes, como lo es el allanamiento ilegal, el allanamiento digital, perdón, y el encubierto o la persona encubierta digital. ¿Cómo funciona un allanamiento digital? Bueno, un allanamiento digital funciona dentro de todas las redes posibles que se den. Aquí les pongo que incluso se ha podido ingresar a la Internet profunda o la Deep Web, que como les digo es encriptada de punta a punta, de límite a límite, y es muy difícil de entrar para poder ver. Ahí es donde las autoridades mundiales han podido determinar qué ocurre en la Deep Web y cómo se da, ¿verdad? Se utiliza un software de acceso remoto al dispositivo. Ustedes vieron que el personaje de la serie establecía que él había entrado, había introducido una bomba lógica que estaba funcionando dentro del sistema, escondida dentro del sistema, y que a la vez, si alguien la detectaba o que el FBI no podía detectarla, si la detectaba podía ser que se comiese todos los datos y no se viera quién estaba. Bueno, este es un software de acceso remoto. En España le llaman un troyano judicial, pero ya los troyanos casi no se utilizan, ¿verdad? Lo que se utiliza mucho la bomba lógica para poder ingresar a la computadora o al dispositivo remoto que se puede utilizar. Con esto, señoras y señores, con un allanamiento digital, yo podría entrar desde aquí en este momento a cualquiera de las computadoras de ustedes, ¿verdad? Y ver lo que ustedes tienen ahí, lo que ustedes están haciendo, e incluso abrir la cámara que ustedes tienen y poderlo determinar y poderlo ver, ¿verdad? Para que ustedes sepan la importancia de poder regular este punto. Obviamente se da con la orden de un juez competente para poder resguardar todos estos elementos de la privacidad que les di, y desde mi punto de vista y el estudio que le he hecho a los casos que han ocurrido con esto, es un medio de prueba idóneo y necesario para los ciberdelitos, por lo menos, ¿verdad? Para los delitos comunes y corrientes se podría utilizar, pero para la materia de ciberdelitos, poder ingresar a los sistemas, poder ingresar a las computadoras, poder determinar en tiempo real qué es lo que está pasando, ¿verdad? Es sumamente importante y es algo que yo creo que deberíamos legislar, y es uno de los medios de prueba pues más interesantes y más nuevos. España lo tiene desde el 2015, nosotros todavía no. En Argentina, por lo menos en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires, ya hay dos proyectos en los parlamentos respectivos para poderlo implementar como con el agente encubierto. ¿Y por qué es importante? Bueno, tomemos en cuenta, ¿verdad?, como conocedores de los hechos delictivos, que los hechos delictivos no se dan en un espacio temporal rápido, ni alargado, ni tampoco duradero, ¿verdad? Se dan de forma inmediata. Para poderlo saber, cuando nosotros pretendemos ingresar a la vivienda de una persona a decomisar o decomisarle a una persona los artículos que está utilizando, ya muy posiblemente no exista nada de lo que vaya a pasar. Ya esa bomba lógica, como decía el personaje de Mr. Robot, ya no exista, ¿verdad? Y eventualmente ya nosotros no podamos recuperar ninguna evidencia, que es lo que nos ha pasado en la mayoría de los casos de hackeos grandes, ¿verdad? En lo que nos ha podido introducir un allanamiento ilegal, y que no podemos hacerlo así. Quizás lo único que en mi país existe y que es muy similar a lo que existe en su país son las intervenciones telefónicas, pero es una intervención solamente de comunicación oral, en la generalidad. Ni siquiera, por lo menos en mi país, no sé si en ustedes se pueden interceptar ciertas redes sociales que estén dentro del teléfono, Facebook, Instagram, WhatsApp,
que son las más utilizadas en mi país, porque no lo permite la tecnología que tenemos, ¿verdad? Y no lo permitiría eventualmente la ley en esa forma. Nosotros hemos tratado de pretender hacer un allanamiento pues, digital a través de la ley, pero no ha sido aceptado porque el término es completamente disociativo con lo que indica la ley. Eso es uno de los medios de prueba o de las formas de prueba que yo creo que sería más interesante de ver y más importante de poder para poder atacar los ciberdelitos. El siguiente, y no menos importante, es el del agente encubierto digital. Bueno, el agente encubierto digital es un oficial de policía que se infiltra en el ciberespacio, ¿verdad? Con una identidad supuesta, obviamente un nickname que le es dado por el juez. Este nickname y esta puntuación que le es dado por el juez, esta identidad supuesta, le permite a él ingresar a materias únicamente de ciberdelincuencia, poder ingresar a las redes, a los lugares, a los grupos, a las organizaciones que se dan pues, en el ciberespacio, ¿verdad? Se realiza igual que con un agente encubierto en otras materias, a solicitud del Ministerio Público con una autorización del juez y permite entonces desde ahí poder realizar actividades tales como hacer intercambio de archivos con las personas que están ahí, ¿verdad? Intercambiar archivos, intercambiar mensajes, analizar los algoritmos, como el que estaba haciendo el muchacho de la serie, para poder determinar por dónde es que entran el 357 de la computadora, obtener imágenes, textos y videos de todos esos elementos que están ahí, ¿verdad? Grabar conversaciones en vivo, grabar videos en vivo y obtener todos los contactos y la información necesaria de la Deep Web que le permita al Ministerio Público, le permita a la Fiscalía armar su hipótesis del caso y saber, comprender qué es lo que está sucediendo, cuál es la mecánica y la dinámica del delito y además también cuáles son sus posibles autores y desde cuándo y cómo se está realizando. Pero esto es otro de los elementos que en mi país tampoco está regulado, les cuento. Está regulado únicamente en la ley española, pues a nivel de habla, y era lo que les preguntaba si en algún momento ustedes lo pudieron o lo han podido tener en Perú o lo han tomado en cuenta. Una vez, hace muchos años, ¿verdad? En un caso que, como les contaba ahora, de pornografía infantil, de los pocos que se han dado en el país de manera tan impresionante, creo yo, se logró introducir, pero no desde Costa Rica, sino desde España, un agente encubierto digital que primero fue un periodista. Ustedes saben que los periodistas siempre lo hacen, siempre se infiltran, ¿verdad? De esa manera, que se introdujo a la red de pedófilos y después contactó al organismo de investigación judicial y logró llevar a una fiesta de estos a uno de los agentes judiciales, quien fue quien nos dio todas las pautas a seguir para poder capturar y romper con el ejercicio delincuencial de la banda de pedófilos que, además de la pornografía infantil, hacía fiestas con niños de la calle, ¿verdad? Y eran personas que trabajaban en instituciones públicas y tenían acceso y muchos medios de dinero, y por otro lado no hubiéramos podido llegar. Después de esto, yo no conozco, por lo menos ahorita, un caso importante, a no ser de los que se hayan introducido pues, de manera muy rápida para la trata de personas, pero por un contacto muy, muy leve a través de WhatsApp de un agente encubierto digital. Creo que sería uno de los elementos que más nosotros podríamos utilizar en contra de la ciberdelincuencia y dentro del cual podríamos también enriquecernos en nuestros conocimientos, porque como les digo, por lo menos de mi humilde conocimiento, hay cosas de las que yo definitivamente no sé cómo las utilizan ni para qué las utilizan, y hay elementos de inteligencia artificial y que nosotros no conocemos y que creo que a través de investigaciones sería la única forma en que nosotros podríamos interpretar esto, ¿verdad? Creo que voy pasado, no Marco, si voy pasado me dice para ir un poquito más rápido, como digo, yo hablo mucho y creo que aquí ya tengo ya como 1 hora 20, creo. Punto de la validez y la custodia de la prueba digital, ¿verdad? Porque es uno de los, tal vez de los temores que tenemos. Mire, pero es que como nosotros, si nosotros apenas conocemos los contenedores de USB, ¿cómo los vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que hay que identificarse por un medio técnico, o sea, tenemos que identificar la procedencia correcta de esa prueba digital, de dónde vino ese archivo, de dónde vino ese video, de dónde vino esa fotografía, de dónde vino ese algoritmo, cómo lo extrajimos, ¿verdad? Cumpliendo normas técnicas expresas de extracción, que no lo manipulamos en el campo,
cómo sellamos esa información, cómo sellamos los contenedores de datos en los que estamos. Y una de las formas que yo mejor he encontrado, y se las comento, es a través de hash. Hash es una función criptográfica de seguridad digital. Todos tenemos hash en nuestras funciones diarias, ¿verdad? Este hash es un programa que funciona en dos partes. El hash es, digamos, el contenedor, y el programa es el que lo recubre. No sé si alguno de ustedes ha trabajado con firmas digitales, lo que llama uno, bueno, yo tengo una por aquí, creo que se las puedo mostrar. Esto es mi firma digital, ¿verdad? Esto es una tarjetita que tiene mi firma, mis datos, y que valida mi firma pues a nivel internacional, y que establece que pues yo con eso, ahí está sale mi nombre, sale la fecha, sale todo, está encriptada. Eso es un hash, ¿verdad? O sea, la tarjeta es un hash, y el medio, este programa por el cual yo firmo es ese. Bueno, las evidencias digitales, la forma que más hemos encontrado, la forma más práctica para hacer es a través de programas de hash que encripten y que no permitan que nadie las manipule después de haberlas recolectado hasta la hora de presentarlas, incluso en un juicio, ¿verdad? Eso por la situación de la cadena de custodia, prácticamente, que tiene que ir bien informada. ¿Cómo se analiza? ¿O cómo es que a esta prueba le damos nosotros vida, digo yo? ¿Cómo es que nosotros le damos ante el juez para poder aprovechar que el tema de ustedes es el litigio en el juicio? ¿Cómo es que nosotros le vamos a dar vida a esa prueba? ¿Cómo se la vamos a explicar a un juez o un tercero, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a presentar en un caso? ¿Cuál va a ser nuestra hipótesis? Yo siempre voy a establecer que lo mejor es llevarla a través de peritos informáticos, ingenieros en sistemas, ingenieros en telecomunicaciones, en radiocomunicaciones, que hayan esa explicación, ¿verdad? Que puedan establecer y analizar la originalidad del software que se trabajó por parte del ciberdelincuente, o si fue un software que fue craqueado, o sea, que fue eventualmente falsificado, ¿verdad? Si esos elementos y esas modificaciones que el ciberdelincuente utilizó, esos archivos fueron modificados, ¿verdad? ¿Cuál fue el origen verdadero y el destino de las comunicaciones? No el que aparece, porque el que aparece, como ustedes vieron en la serie, no es el verdadero, sino desde donde sale, ¿verdad? ¿Cuáles son los daños que se efectuaron y los virus que tienen, ¿verdad? Cómo se analizan los enlaces y los intercambios de los archivos que se dan, cómo intercambiamos eso, y además también algo muy importante, ¿verdad? La pericia que se hace de las redes. No es lo mismo, por ejemplo acá, y les digo, esta comunicación en tiempo real que yo estoy teniendo con ustedes, no es lo mismo que un ingeniero forense la analice allá en Perú donde ustedes están, o la analice acá, por tres temas esenciales. Primero, los datos y la forma en que nosotros estamos compartiendo estos datos. Puede ser que yo tenga una red de fibra óptica y ustedes tengan una red de conexión terrestre, ¿verdad? Entonces esos datos van a correr en forma diferente y con algoritmos diferentes. Además también, no, aunque estemos en tiempo real, el tiempo no es real, porque acá en mi país son las 5 de la tarde con 20 minutos. Y yo creo que en el país de ustedes me parece que ya serían las 6 de la tarde con 20 minutos. Entonces ese elemento solo lo podría dar un ingeniero forense. Pero además de eso también la veracidad del acto de que yo efectivamente estoy sentado en este momento en mi casa, ¿verdad? Dentro de la provincia de San José, y ustedes están en sus oficinas todavía trabajando. Eso solo lo puede dar el estudio que harían de mi computadora con la computadora en la que ustedes están conectados. Y eso sería tal vez un elemento muy esencial para que nosotros podamos presentar esta prueba y analizar esta prueba pericial informática. Hemos descubierto que quizás alguna de las partes más fáciles cuando no existe la legislación suficiente, como pasa en mi país, sobre prueba digital, ¿verdad? Es presentarla como prueba documental. Eventualmente, dentro de los mismos requisitos de la prueba documental, con las mismas situaciones, que la prueba documental reúne con los mismos requisitos y de la misma forma de presentación. Algunas personas han optado, por lo menos en mi país, por imprimir en hojas, ¿verdad? Estos documentos para presentarlos al juez. Pues yo prefiero trabajar más digital. Yo lo presento en pantallas o lo presento en computadoras, lo ofrezco en contenedores de USB, ¿verdad? O
por correo o por redes institucionales, que es un poco peligroso, pero bueno, es la forma en la que se presenta pues, la prueba y la que la podemos analizar eventualmente en un juicio, en un contradictorio, y como nosotros podemos darle ese elemento de validez, ¿verdad? Y además también como prueba pericial con ingeniero, que para mí es sumamente importante que si el delito se ha cometido a través o ha sido un ciberdelito, pues se lleve un ingeniero que lo pueda explicar, ¿verdad? Que haga con testimonio de estudio y además también que pueda hacer pericias en el sitio. Y nosotros, para analizar esa prueba, ¿verdad? Para ir cerrando un poco, ¿cómo analizamos nosotros la prueba digital? Lo primero que hay que analizar, si fuese presentada por la defensa o fuese otra prueba, es cómo se obtuvo la prueba. Porque la prueba, hablamos de los medios de prueba y tiene que tener un ingreso riguroso al proceso penal, pero sobre todo una validez. ¿Qué contenido tiene esa prueba que nos permita a nosotros determinar que efectivamente va de acuerdo al tema probando, ¿verdad? ¿Cuál es el aporte que hace esa prueba a el caso que estamos investigando? Y sobre todo, y en casos muy específicos, si nosotros tenemos eso como única prueba, ¿verdad? Deberíamos preocuparnos, digo yo, siempre lo digo así, porque entonces es muy posible que como única prueba dentro de nuestras legislaciones no se logre una condena con solamente prueba digital. Tendríamos que tener prueba referencial o prueba de otro tipo para poder llegar, así sea un ciberdelito, ¿verdad? A este punto. Y una de las preguntas que siempre nosotros nos hacemos, todos los fiscales, es ¿y qué pasa con la obtención irregular de la prueba? ¿Qué pasa si hubo una obtención de la prueba que no se dio bajo estos cánones que usted explicó anteriormente, ¿verdad? O sea, que no se dio bajo la posibilidad de obtención, que no se dio bajo lo regulado del hash, del original, o no se dio por la persona que era. Bueno, todos conocemos la teoría del fruto envenenado, del fruit poison tree, ¿verdad? Que nos habla de que dependiendo de la forma en que se obtenga esta prueba, pues pueden haber hallazgos inevitables si la prueba tiene una fuente independiente para haber llegado, perdón, o si hay una regla de exclusión que nos permita a nosotros llevar esa prueba a otro lugar y aún así va a tener validez. Lo más general en la prueba, perdón, lo más general en la prueba digital es que existan hallazgos inevitables, ¿verdad? Ustedes están investigando pornografía infantil, por ejemplo, y resulta que en un momento le salió un tráfico de armas dentro de la investigación que tienen, porque tienen una intervención telefónica, o porque tienen eventualmente una inclusión de una computadora, hacen un allanamiento por un tema de tráfico internacional de drogas y dentro de la casa encuentran contenedores con pornografía infantil, ¿verdad? Llegan a una cárcel a hacer un allanamiento, que pasa mucho en mi país, por un homicidio dentro de la cárcel, y se encuentran todo un centro de estafas, ¿verdad? Informáticas, todo un call center, como le llamamos nosotros, un centro de llamadas completo con todos los elementos. ¿Qué pasa con esos hallazgos inevitables? Bueno, ya se ha hablado mucho de la fuente independiente y la posibilidad, pero siempre la prueba digital va a ser válida para poder llevar e invitar a otro proceso que puede ser llevado a través de esta, no como única prueba, a no ser de que sea, como por ejemplo en mi país, la pornografía, la tenencia de pornografía, que con la simple posesión de la misma ya configura un hecho delictivo. Y yo no sé si me ponen la última filmina, Dave, porfa. Por favor, ese es el tema se lo agradecería para que vean algo que es una imagen que siempre me gusta mostrar también, me parece que es una imagen muy interesante, y a ver qué les llama a ustedes mientras después hacemos el periodo de preguntas, y que observen por aquello de que les toque ver eventualmente en sus casas, que es algo muy, muy usual con los muchachos de ahora, por lo menos en mis casas sí es muy usual con los muchachos de ahora, ver este tipo de imágenes y poder entender qué son o de qué tratan. Esto que está aquí, de alguna manera, es una imagen digital que ha sido creada bajo la publicidad del metaverso, que como les dije al inicio de la exposición, pues es el universo que nos están vendiendo a nosotros, que yo creo que nosotros no lo vamos a comprar, pero a las futuras generaciones sí, para poder vivir cómodamente y tranquilamente dentro de él a través de avatares, ¿verdad? Todo eso que ustedes ven ahí son avatares, son personajes que las personas concluyen y construyen, perdón, no concluyen, construyen,
y que van determinando de cómo quieren ser. Entonces se va a acabar muchas de las cosas de la naturaleza humana, de los complejos de belleza y de los complejos, ¿verdad?, de este punto, a través de la creación de avatares y la vida ahí y el comercio dentro del metaverso que ya se está regulando, y por supuesto pues el ejercicio de delitos de los avatares, que va a ser también muy pronto. Esas, si ustedes ven esa imagen en las computadoras de sus hijos, hijas, ¿verdad?, nietos, se van a dar cuenta que es la entrada al metaverso. Vamos a reunir básicamente 5 conceptos de la exposición que siempre me gusta dar al final, ¿verdad? Y es que, bueno, el ciberespacio cambia, los ciberdelitos cambian cada segundo, mucho más que lo que puede cambiar este punto de la delincuencia física, ¿verdad?, que además es transnacional, el ciberdelito es transnacional, y esto hace que la cooperación internacional entre países sea muchísimo más fuerte, tengamos una mayor posibilidad de comunicación como la tenemos el día de hoy. Esas experiencias para mí son muy enriquecedoras, poder conocerlos a ustedes y saber que cuento para mi trabajo en cualquier momento que tenga que llamarlos, como les decía Marco cuando estuve aquí, o contactar con ustedes, ¿verdad? Poder entender que hay nuevas tecnologías y que no tenemos que quedarnos atrás, ni como fiscales, ni como papás, ni como mamás, ni como personas de la sociedad, porque necesitamos conocer qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? Que en nuestras investigaciones tenemos que tener un estricto conocimiento de lo que estamos llevando y una superprotección de la prueba digital, y que presentar prueba digital no es difícil. Con esto quiero terminar siempre mis conclusiones. La prueba digital es presentarla y dársela a un juez en un juicio, en una audiencia. Es muy sencillo si hemos llevado los pasos necesarios para poderlo hacer y sabemos de lo que estamos hablando y sabemos de dónde proviene esa prueba. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Doctor, tengo algunas consultas que han sido escritas en el chat de la sala, así también tengo algunos asistentes que acaban de levantar la mano para poder hacer las consultas, ¿ok? Doctor Ladrón de Guevara, buenas noches. ¿Desea realizar su consulta oralmente? Doctor Glenn, felicitarlo por este enfoque de la prueba, y en efecto, particularmente en el distrito fiscal en el que estamos, me parece que recién estamos llegando a la fase de juicio oral y recién estamos teniendo esta problemática y de cómo presentar la prueba. Particularmente yo la estoy presentando como usted sugirió, que algunos lo hacen de manera documentada. También llevo al perito de tal manera que él me va a explicar cómo la consiguió y cómo engrana todo el tema ahí y vincula a los imputados. Pero más mi consulta en este caso es, ¿cómo manejan ustedes el tema de las reglas de competencia? Porque acá nos llega una denuncia y nosotros decimos, él se dio cuenta cuando estaba en su casa, refiriéndose al agraviado, ahí es donde es el primer indicio donde se ha cometido el delito. Porque recordemos que en delitos informáticos, saber el IP y todo eso hay que averiguar. Y no siempre nos gusta averiguar primero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se ha superado ese tema? Porque mientras que acá nos mandamos las investigaciones de uno a otro, se va perdiendo evidencia, se va demorando en el tiempo. ¿Cómo se ha corregido? Porque esto tiene estrecha relación con lo que al final vamos a presentar o no en juicio. De repente ya no vamos a tener nada que presentar. Básicamente eso sería mi inquietud, y agradecerle por esta charla amena y muy interesante. Gracias, don Samuel, y muchas gracias por la pregunta, mucho gusto, un placer. Bueno, nosotros tenemos 3 reglas de competencias que le hemos echado mano, y verás que no hemos tenido mucho problema con esto. El primero es, obviamente tenemos la primera, que es donde se cometió el delito, que como ustedes dicen, delitos informáticos es muy difícil, ¿verdad? Y la segunda es donde el delito tenga sus efectos. Entonces, lo que hemos llevado a tribunales es donde la víctima dice que le ocurrió el delito, donde le ocurrió el efecto. Le pongo un caso práctico que creo que para nosotros los fiscales siempre es más fácil, ¿verdad, don Samuel, hablar de casos prácticos? Estafas informáticas, ¿verdad?, a través de virus que se introducen con páginas falsas. Eso es algo muy normal y se dio mucho ahora en pandemia. Nosotros estuvimos 2 años y medio en pandemia, creo que ustedes tuvieron un tiempo similar, ¿verdad? Entonces, como en pandemia se reduce la actividad delictiva de la calle de algunas personas, empezaron con la innovación que ya estaba, pero no era tan fuerte, de los delitos de las estafas informáticas. Entonces, crean una página web
que es falsa, digamos, del Banco de Costa Rica, que es un banco de acá, ¿verdad? Y le mandan un anuncio a la persona. Digamos que el anuncio le llega a San José, que es donde vivo yo. Esa persona toma ese anuncio, introduce sus datos, dice así, mira, el anuncio decía 3 veces, su cuenta se va a bloquear por actividad irregular, introduzca aquí su número de PIN, ¿verdad? Para que su cuenta vuelva otra vez. La persona introducía su número de PIN y en cuestión de 5 segundos, y yo los conté una vez en un caso, 5 segundos era, señores, le vaciaban completamente la cuenta, ¿verdad? Y no sabíamos a dónde iban esos fondos. Es más, al día de hoy nosotros no tenemos, en algunos casos, la idea de dónde fueron a dar completamente los fondos. Entonces, para las reglas de competencia, lo que decíamos es, no sabemos de dónde provino la creación de la página web. No sabemos de dónde se enviaron los correos a la persona para que pusiera su PIN, pero sí sabemos que fue en San José donde el delito creó sus efectos porque ahí fue el perjuicio patrimonial. Entonces lo hemos hecho donde crea sus perjuicios, basados básicamente en la nueva tecnología y que es sumamente difícil establecer ese punto, porque usted ya, y creo que por ahí una persona nos hablaba del tema del IP, y establecer muchas veces las direcciones IP dentro de nuestras tecnologías. Si no tenemos ese allanamiento digital remoto y no tenemos ese agente encubierto digital, también se nos pone muy cuesta arriba, don Samuel. Entonces lo hemos hecho así. De acuerdo. Solamente para agregar, no pude contestarle en el momento que usted planteó la pregunta porque hacía mucha bulla. Nosotros sí tenemos el agente encubierto informático. En un artículo que se ha incluido como una disposición complementaria, pero no está desarrollado a detalle, eso sí. Lo que sí no tenemos es allanamiento digital y que sí deberíamos tenerlo, ¿no? Ojalá que a partir de ahora se genere la necesidad, porque es de mucha ventaja. Y sí, tenemos los mismos problemas que ustedes, porque, por ejemplo, nosotros en esta comisión de delitos hemos, por ejemplo, identificado en un caso X que el celular desde el cual se estaba cometiendo los delitos, ¿de acuerdo? Y normalmente este celular está en posesión de una persona que no sabes quién es en realidad. Normalmente no es el titular, porque muchas veces se suplanta la identidad. Entonces, en puridad hay que detener a esa persona, porque se está moviendo por todo el territorio. Pero acá la ley nos dice que primero para detener tienes que tener el nombre completo. Pero ¿cómo voy a saber si solamente sé que tiene en posesión el celular involucrado? Es decir, la normativa no se ajusta a nuestra realidad. Solamente eso como comentario. Gracias. Buenas noches. Gracias, Samuel. Estamos todos parecidos y felicidades por la gente encubierta. Ojalá lo utilicen más, porque es una herramienta muy importante. Muchas gracias, doctor Ladrón Guevara, por su participación. Registro que el doctor Beder Dávila tiene la mano levantada. Doctor Dávila, buenas noches. ¿Desea realizar su consulta directamente? Ok, paso entonces con la siguiente pregunta y viene de parte del doctor Carlos Verástegui y se lee así. Buenas noches. En su país, ¿los fiscales tienen acceso directo para la identificación del titular del teléfono que es usado para fraude informático sin la necesidad de una autorización judicial? No. Para poder identificar al titular del teléfono propiamente, nosotros tenemos que entrar dentro de una intervención telefónica, que además, desde mi perspectiva, es una ley que está bastante desactualizada, como les decía anteriormente, y sí tenemos que entrar a través de un juez, lo cual a veces es sumamente tedioso. Lo que sí tenemos, digamos que es de lo que en el área está un poquito más nuevo relativamente, es un centro especializado en intervenciones telefónicas, que en el área solo tenemos Salvador y Costa Rica, y ese sí es un poquito más tecnológico, pero en cuanto al procedimiento es bastante tedioso. Es más, les explico para que tengan una idea nada más, que en nuestro país creo que es el segundo a nivel latinoamericano, o el único a nivel latinoamericano, en que las intervenciones telefónicas las escucha un juez, no las escucha ni el fiscal ni la policía, para que se den una idea. Entonces tenemos que esperar a que el juez las escuche, las transcriba y nos las pase para poderlo ver. Muchas gracias, doctor, por la precisión. La siguiente consulta la realiza el doctor Daniel Recra Riofrío y se lee así. En una investigación fiscal, ¿cómo es posible determinar la identidad de un computador que se conecta a una red pública? Desde una red pública para la comisión de delitos. Ahí hay dos elementos diferentes, ¿verdad? La identidad del computador es el IP y eso está, bueno, no puedo levantarles mi computadora. Si tuviera, aquí está la computadora de mi señora esposa. Si nosotros podemos ver una computadora así, ¿verdad?
Y nosotros abrimos esta computadora, de este lado, acá, está el disco duro generalmente. Dentro del disco duro, bueno, esta es una Dell, esta la tienen abajo del disco duro, está un numerito. Ese numerito no está pegado, no está, es una plaquita, que no es una calcomanía así, vamos a ver aquí, ¿verdad? Es una plaquita que dice una serie que generalmente empieza con 3 números, con tres letras y una cantidad de números. Ese es el IP, esa es la identificación de la computadora. Lo que nosotros no podemos identificar muchas veces, ¿verdad? Es si ese IP es el verdadero. Porque si yo abro ahorita la computadora, digamos, de Dave, se me ocurre, si pudiera abrirla ya a 300 kilómetros, y entonces veo ese IP, me meto un monto al programa de mi computadora, hackeo la computadora de Dave y me robo ese IP. Y lo pongo aquí en la mía. Entonces, cuando sale, independientemente de la red a la que yo me conecto, lo que va a salir es la computadora de Dave. Y eso es otra cosa, ¿verdad? Que también ha luchado mucho el convenio de Budapest y que yo creo que es importante. Lo que pasa es que tal vez no se pone la misma regulación. Por ejemplo, en mi país hay un registro de la propiedad de carros y de casas. Yo creo que eso funciona en toda Latinoamérica, ¿verdad? De los vehículos con placas. Bueno, se ha establecido, por lo menos a nivel, los españoles lo han querido hacer, que cada quien tiene que tener la computadora a su nombre, ¿verdad? Entonces es mi IP, pero como la computadora es un bien tan fungible, lo que le duran a uno son 2 años, cada vez que uno establezca esto, ¿verdad? Es muy difícil. Cuando ustedes van, creo que si les ha tocado ir a Best Buy en Estados Unidos, ¿verdad? Le piden a uno todos los datos para ponerlos en la factura y le ponen el número de IP en la computadora, ¿verdad? Creo que eso sería una de las cosas que nosotros podríamos implementar como criminología preventiva en ciberdelitos. Yo ya le he propuesto aquí varias veces y me parece que es igual para los teléfonos, pero es muy difícil establecer el tema del IP, muy, muy difícil. Igual que el tema del email, ¿verdad? De los teléfonos. Muchas gracias, doctor, por la explicación. La siguiente pregunta lo realiza el doctor Alan Reina y dice así: ¿cuál es el ciberdelito de mayor incidencia en Costa Rica? ¿Y cuáles son las medidas concretas de política penal o judicial para enfrentar dicho delito? La estafa informática fue la que más se disparó en el tiempo de pandemia. Fue el delito que más estuvo, digamos, en boga en el ciberespacio. La segunda criminalidad que más se da es la extorsión a través de lo que llaman sextorsión, que no está titulado, sino está como extorsión. Y nosotros, por lo menos en tiempo de pandemia, bueno, la mayoría de las estafas informáticas que se daban provenían de una banda organizada que estaba en las cárceles de nuestro país. En la cárcel más grande, que es la cárcel Reforma, que queda en Alajuela, tenían, como les digo, es que no pude conseguir fotos ahora para poderles mostrar, estaba tratando de buscar, tenían call centers, ustedes imagínense un cuarto de cárcel de unos 50 metros cuadrados, unos 30 metros cuadrados, y ellos tenían todo un puesto, como era un Amazon, ¿verdad? Como lleno de computadoras, teléfonos, tablets, PlayStations, juegos de niños, y la estafa informática generó muchísimo trabajo y muchísimos casos, a tal punto de que, por ejemplo, solo en el año 2020, si no me falla la memoria, hubieron casi 2.500 casos en el primer semestre de personas que le sustrajeron bajo esa modalidad que yo le explicaba ahora a don Saúl, ¿verdad? La modalidad de su cuenta está bloqueada, póngame su IP, muchísimo dinero, desde 5 millones, bueno, vamos a ver, desde $5,000 hasta 500,000 o $1,000,000 fueron sustraídos. Uno de los elementos que se inició fue hablar con los bancos, con las entidades bancarias y establecer un programa preventivo de criminalidad, donde los bancos hicieran anuncios y establecieran propiamente, miren, nosotros no estamos pidiendo claves, nosotros no pedimos información personal a través de llamadas telefónicas, nosotros no solicitamos, y además también que blindaran sus páginas originales, ¿verdad? O sea, las páginas de las transacciones, para que se vieran de la manera más original posible y fueran muy difíciles de hackear o por lo menos de copiar, porque con los colores y los diseños que tenían, ¿verdad? Yo les digo que hasta un chiquito le digo yo, hasta mi hijo de 3 años puede hacer una página de esas y que se vea igual a la del banco, entonces que establecieran cosas originales. Cesó un poquito ahora que la pandemia paró, pero preventivamente, eso fueron de la criminología preventiva que yo llamo, ¿verdad? Esos fueron los elementos que podemos ver a través de campañas y a través de punto. Y eso que les cuento
que hay mucha cifra negra, porque una de las cosas que no traté ahora, pero que victimológicamente uno sabe de los delitos informáticos, es que a la gente le da vergüenza denunciarlos. La gente le da vergüenza decir, mire, me estafaron, o mire, soy víctima de sextorsión, porque salió una muchacha ahí y se enamoró de mí en la red y después me tomó fotos y ahora me está extorsionando y me saca un montón de dinero, o, ¿verdad? O incluso, como les expliqué, los 300 ataques que tenemos ya a nivel más macro de las instituciones. La gente a veces, ni siquiera los bancos lo dicen, para no crear una mala publicidad. Entonces, no me imagino la cifra negra de delitos que podríamos tener. Muchas gracias por la explicación, doctor. Y finalizamos la ronda de preguntas con la participación de la doctora Marian Menacho, y dice así. Quería consultar si en su país existen fiscalías especializadas en ciberdelincuencia y en el Poder Judicial juzgados especializados de la misma forma, ya que acá sí se ha dado el primer paso en ese sentido, creándose fiscalías especializados pero no juzgados. Bueno, felicidades por las fiscalías. Nosotros tenemos una muy pequeña dentro de la Fiscalía de Estafas, propiamente, ante, como les digo, el fenómeno de la pandemia y todo el punto, se creó una unidad de ciberdelincuencia que lo tienen, creo que don Marco la visitó, si no me falla la memoria, ¿verdad? Lo tiene un fiscal que tiene la misma categoría mía y dos muchachos más, o dos fiscales más, que son los que trabajan la ciberdelincuencia, pero solo son 3 personas para nivel nacional. Y juzgados especializados en ciberdelincuencia, no, mi país no tiene juzgados especializados solamente para delitos de corrupción, de hacienda pública, y ahora que a partir, me parece que del otro mes, si todo sale bien, se van a implementar los juzgados de criminalidad organizada y se tiene la visión de que sea el juez de criminalidad organizada quien vea ciberdelincuencia, ¿verdad?, a gran escala o a escala macro. Muchas gracias por la precisión, doctor. ¿Me permite una última consulta para cerrar este bloque? Todas las que gusten, para eso Ok, estamos. a ver, esta sí cerramos. Y es nuevamente el doctor Daniel Recra, y se lee así. ¿Y cómo es la tratativa de los ciberburriers en la legislación de Costa Rica? ¿De ¿Bajo los, qué perdón? tipo penal los sancionan? ¿Los qué, perdón? Ciberburriers. Del bullying. Eso es un tema que hemos tratado de ir regulando a través del tiempo. Por ejemplo, Perdón, doctor, es ciberburriers. Debo imaginar que el doctor hace referencia como si fueran los burriers, pero digitales. Por favor, invitaría al doctor Recra Río Frío que nos haga una mayor precisión sobre su consulta, por favor. La consulta es sobre los ciberburriers, aquellos que se encargan de aperturar cuentas o recibir el dinero ilícito, que en este caso las personas que cometen el fraude digital recaudan, ¿no?, en estas cuentas. ¿Cuál es la tratativa que le da la legislación de Costa Rica? Los testaferros. Nosotros, bueno, aquí, eso es otro tema que estamos todavía en pañales, don Daniel. Las personas que son parte del testaferrato en una estafa informática, o de los puntos que más hemos descubierto, creo que los últimos 6 o 7 años, si no me falla la memoria, en la legitimación de activos o ¿verdad?, en la ciberlegitimación, que es un tema que es sumamente, de mi punto de vista, complicado y estratégico. Entonces, las personas que ponen el nombre para las cuentas y que reciben dinero dentro de esas cuentas son tratados como coautores, porque nosotros manejamos acá como teoría dogmática directamente el dominio funcional del hecho. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es ponerlos como parte de la organización criminal, con un aporte esencial, porque sin la cuenta no se pueden traspasar eso, y se van como coautoría. Yo sé que, por ejemplo, en España y en Italia los tratan de una manera completamente diferente y les dan criterios de oportunidad para que puedan designar eventualmente a quién los contrata, pero en nuestro país lo que hemos encontrado, que hemos ido acomodando, como les explicaba ahora, ¿verdad?, nuestros conceptos dogmáticos a las nuevas tecnologías, es tratarlos dentro del dominio del hecho como coautores que presentan un aporte esencial a prestar su nombre para poner una cuenta. Y generalmente lo he descubierto, por eso era que no me sonaba el nombre, pensé que era bullying, lo he descubierto solamente en legitimación de activos y lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, la estratificación hormiga, que es a través de varias o muchísimas cuentas, no solamente en nuestro país, sino de cuentas extranjeras. Ok, muchas gracias a todas las personas que participaron en la captura. Nuevamente agradecemos a nuestro ponente invitado por la reciente capacitación que brindó a los servidores del Ministerio Público en Lima Norte.
También hacemos extensivo el agradecimiento a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte, a la presidencia de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Norte y a la Coordinación Académica de Lima Norte por hacer posible este tipo de actividades. Con esto damos por concluido el evento de hoy. Que tengan una bonita noche y hasta la próxima.